Bienvenidos hermanos y hermanas a este su canal. Hoy quiero comenzar hablando de un dato interesante en nuestro hermano país de Estados Unidos. Y es que en ese país, solo en ese país, existen 36.000 religiones diferentes, cada una asegurando tener la verdad y ser la iglesia de Cristo. ¿Cómo es que 36.000 religiones diferentes tienen la verdad? Si buscamos en la palabra de Dios, dice que Cristo funda su iglesia sobre Pedro, Mateo 16:18, y primera de Timoteo 3:14 dice que la iglesia es la columna y la base de la verdad. Timoteo 3:14, repito, la iglesia, columna y base de la verdad. Veamos algo interesante que ya habíamos hablado en temas anteriores. Si es que, ¿quién nace primero? ¿La iglesia nace de la palabra de Dios o la palabra nace de la iglesia? Recordemos que es en un concilio católico en el que se crea la palabra de Dios, se canonizan los libros que hoy tenemos en la Biblia. La Biblia nace de la iglesia. ¿Y qué sucede? Cuando, cuando Pablo, que es el que manda la carta, el libro de Timoteo, perdón, habla de que la iglesia, la base y columna de la verdad, solo existe una iglesia en ese momento. Recuerden que la primera iglesia no católica, ya les había comentado, surge en el siglo XV con la separación de Lutero, con el cisma de Lutero. Me preguntan si también, o me dicen que Cristo no viene a fundar ninguna iglesia, lo cual es falso y antibíblico. Vuelvo y repito, Mateo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y otra cosa muy interesante, lo dice en singular, dice mi iglesia. Tenemos en 1 Corintios 12:13, un solo cuerpo, un solo espíritu. Pablo es muy enfático cuando habla y dice que el espíritu de la verdad fue dado a su iglesia. De la verdad, no de las verdades. No puede ser posible que hayan 36.000 verdades. Si todas ellas se contradicen, todas tienen que ser la verdad y las demás no. No existen verdades. Si hay contradicción, una de las dos está mintiendo. Está diciendo una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. Tenemos en 1 Corintios 1:10, un solo rebaño. A eso es lo que quiero llegar. O el tema de hoy quiero que se base y se funde en dos puntos importantes. Uno, Cristo sí funda una iglesia. Cristo sí llega a crear su iglesia con la base apostólica, con la base de los apóstoles. Tanto así que en primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5, dice que hay que mantenerse firme ante la enseñanza de los apóstoles. Si ustedes ven Hechos de los Apóstoles, ellos hacen una reunión, un concilio, uno de los primeros concilios, para ver a quién ponen de sucesor de Judas, que ya ha muerto, ya pasó el momento en el que se suicida, se ahorca. E imponen las manos y eligen a Esteban, un gran santo, nuestro primer mártir de la iglesia. Con la sucesión apostólica le imponen las manos. Y así hasta el día de hoy, de apóstoles a obispos y sacerdotes. La sucesión apostólica es 100% bíblica, para que el don que Cristo deja a sus discípulos sea otorgado a sus sucesores. También, digamos, dejando la palabra de Dios de lado, esto es algo más de lógica. ¿Se imaginan qué pobre sería pensar que Cristo llegó y le dio los dones que le dio a los discípulos, y cuando el último de ellos murió, ahí murió todo? O sea, les otorgan el don
de perdonar pecados en nombre de Dios. Los apóstoles no los perdona Cristo, pero de ellos, como ellos son el medio que utiliza. Cuando muere el último, termina esa gracia entonces, no más. Cuando muere el último de los discípulos, ya no hay más perdón de pecados entonces. Todos los dones que les da, la fusión del Espíritu Santo, el poder convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, lo cual es un tema que hablaremos en temas futuros, que el cuerpo y sangre de Cristo no es una representación, no es sentarse a decir eso sucedió y así fue como pasó. Es tan serio el tema del cuerpo y sangre de Cristo que Cristo deja sobre los apóstoles, que Pablo dice: quien come y bebe impuramente, come y bebe su propia condenación. Por eso es un tema que hablaremos en el futuro. Ahorita quiero basarme en esto. Primero, Cristo sí funda una iglesia. Cuando le diga que Cristo no crea ninguna iglesia, le está mintiendo, es antibíblico. Y segundo, con todo el respeto y el amor que le tengo a mis hermanos no católicos, Cristo funda una iglesia, una verdad, un solo espíritu, una sola verdad sobre la iglesia católica. Que dicen que en la Biblia no dice la palabra católica, porque la palabra católica se le da después. Al principio eran simplemente los cristianos, como eran llamados, la Eucaristía, el primer nombre que recibe es fracción del pan. Y eh, estas bendiciones que Cristo da a su iglesia, estas bendiciones que Cristo nos regala, se las regala a una iglesia solamente, no a 36,000 como quieren hacernos ver. De verdad, esto lo digo con todo el amor del mundo. No quiero crear controversia entre mis hermanos no católicos. Simplemente preguntan y yo tengo la responsabilidad de hablar con la verdad, pero no mi verdad. Vean que todo lo que he dicho, lo he dicho fundándome en lecturas bíblicas. Un solo espíritu, un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Una sola iglesia, como un representante de Cristo en la tierra. Mateo 16:18. Que Cristo funda su iglesia sobre los apóstoles y así con sus sucesores. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5. Y así podría seguirles dando un montón de lecturas. San Juan 16:13. Primera de Juan 4:6. Un solo espíritu, una sola verdad. No 36,000 verdades. Una sola verdad, una sola iglesia. Ahí donde está Cristo, está la iglesia católica. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. No se les olvide darle like, suscribirse y compartirme en sus redes sociales. Que Dios les bendiga.